Gozamos dándole toda la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial por darnos este privilegio tan grande, amén, porque este es el día que el Señor nos ha dado para que nos gocemos y nos deleitemos en Él, amén, aleluya. Bueno, damos inicio, ¿verdad?, a la enseñanza de esta tarde, que a la luz de la palabra, el Señor viene a formarnos y discipularnos para la obediencia. Mire, aquí en Lucas capítulo 2, versículo 7, honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo. Dice, y dio a luz a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales, y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. No había lugar, hermano, iban a ser el rey. El rey de reyes venía al mundo, habiendo tomado cuerpo, habiendo participado, como dice la escritura, de carne y de sangre. Hermano, dice que no había lugar para ellos. Eso indica que tocaron, que el deseo de los padres de José y de María era que naciera en un lugar especial, en un lugar limpio, en un lugar apropiado para dar a luz. Aquel que le había dicho el ángel a María que había sido escogida para traer el fruto de Dios. Entonces, hermano, Dios, que es todopoderoso y que no hay nada imposible para Él, hermano, no permitió que naciera en un mesón. No. Y en lo que yo estudiaba el tema, y una vez tocando este versículo, preguntaba, Señor, no hubo lugar. Cerraste las puertas de los mesones, de los lugares bonitos, para que naciera el Rey de Gloria. Y los llevaste hacia un pesebre. Sí, me contesta el Señor, porque ese pesebre es el lugar donde nace en cada corazón. He escogido lo vil y lo despreciado para que nazca mi hijo. Y así fue nuestro corazón delante de Él, solo un pesebre. Amén. Y cerró todos aquellos sabios, entendidos, y dijo, no, aquí no. Nacerá en el pesebre, nacerá en aquel lugar mi hijo. Y es cuando nace en nuestro corazón. Por eso, hermano, yo le llamaba aquí a este versículo vuestro llamamiento en 1 Corintios 1:26. Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento, como fuimos llamados todos. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio, el pesebre, lo necio del mundo, no los mejores mesones o hoteles, 3 estrellas, 5 estrellas, 7 estrellas, no, lo más necio escogió del mundo, con el propósito de avergonzar a los sabios. Dios ha escogido lo débil, un mesón, no, un pesebre de madera casi cayéndose, estábamos nosotros, o ya caídos. A lo débil del mundo para avergonzar al que es fuerte. En el versículo 28 continúa describiendo el pesebre. Y lo vil y despreciado era solo para animales. Lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios lo que no es para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Hermano, cuando Él nos llama, Él sabe a quién está llamando, así como Él cerró las puertas de los mesones para que naciera en un pesebre y vino a dar esa luz a nuestro corazón, el pesebre donde nació el Señor. Aleluya. Amén. Entonces,
Miraba aquí a través de la enseñanza, hermano, ya miramos la característica o dirían ahí, nuestro folder, ¿verdad? De por qué fuimos llamados. Por necios, por débiles, por viles, por despreciados, lo que no era. Ahí le plació nacer y demostrar a los sabios de este mundo su sabiduría y su gracia. Entonces, en el siguiente versículo, puse aquí, ¿por qué come con pecadores? Mateo 9:18. Y sucedió que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Miren quién acompañó al Señor a la mesa. ¿Quién era? Solamente recaudadores de impuestos que se conocían que eran ladrones, que robaban. Y pecadores, rebeldes a la palabra de Dios, rebeldes a la ley, porque un pecador es rebelde. Esos vinieron y se sentaron a la mesa del Señor. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? ¿Cómo es que se sienta él? Hermano, porque cuando él vino a buscarnos, él no nos miraba como el religioso nos mira. Él no nos miraba como aquellos que estaban en contra de la palabra y su religiosidad les impedía ver la obra redentora del Señor. Y que él no miraba como nos miró en aquel pesebre cuando nació en nuestro corazón, sino miraba una obra que iniciaría para quitar lo que se estaba mirando y traer su obra perfecta a nuestro corazón de redención. Entonces permitía sentarse ¿con quién? Con los pecadores. Vengan, vengan a mí, vengan. ¿Tienen hambre? Siéntense y coman. ¿Por qué? Porque un día daría su propia vida, su propio pan, su propia vida. El pan de la liberación, el pan poderoso de restauración. Siéntense. El que tiene hambre, decía el Señor, el que tenga sed, venga. El que tenga hambre, acérquese. En cuanto a los religiosos, no pueden entrar, no pueden pasar. Y fíjese, hace poco tuvimos la visita de una amada hermana que nos visitó y vino a gozarse con nosotros. Y gloria a Dios, porque pasamos un tiempo lindo en la presencia, todos aquí adorando al Señor. Y ese día llegó un hermanito por fe, que se quedaba en las calles, hermano, que por cierto ya tiene tiempo que no viene. Y ese día entró él y se sentó a mero atrás, pero no era la primera vez que venía. Aquí llegan, aquí, porque para eso es la iglesia, para que vengan los recaudadores de impuestos y pecadores, como llegamos nosotros. Entonces ella se maravilló, me dijo al final, dijo: ¿ustedes no sacan a los de la calle? Porque donde yo me congrego no los dejan entrar, los echan fuera. Y me acordaba yo ahora, dije, donde hay religiosidad les impide ver la gracia y el favor de Dios, de cómo restaura y cómo invita a venir a comer del pan de su vida, el pan que libera y el pan que restaura. Me acuerdo que le dije: no, en la iglesia de Cristo todos son bienvenidos, todos pueden entrar. Dijo, me quedé maravillada de que no lo echaron fuera. Jamás se puede echar fuera a alguien. Se le puede corregir si está provocando algún disturbio, que tenga respeto y que se siente, pero jamás se echaría a nadie, porque así llegamos nosotros al Señor. Gloria a Dios. Entonces, moviéndonos en el tema, Mateo 11:8. El Señor les hablaba cuando
menospreciaban a aquel que vino a preparar el camino del Señor, que fue Juan el Bautista. Y les decía, ¿mas qué saliste a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Mirad, los que usan ropas finas están en los palacios de los reyes. Esos están allá. ¿Pero qué vinieron a ver? ¿Una caña? ¿Un hombre que viene anunciando el camino de la salvación? Entonces mostraba, porque también aún a él, como dice Zacarías, el profeta Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de asno. Entonces, cuando el rey viene, hermano, primeramente nace en un pesebre, figura de nuestro corazón, figura. Y cerró los mesones. Cuando el rey viene, se sienta a comer con pecadores y recaudadores de impuestos, con rateros. Y él viene a asimilarse con ellos, porque un día invitaría a sentarlos a la mesa y a comer del verdadero pan y del verdadero vino. Entonces viene aquí, y cuando entra triunfal a la Jerusalén, hermano, y todos los niños con palmeras en las manos cantando Hosana, Hosana al rey, hermano, y la palmera es figura de victoria, victoria, victoria. ¿Y quién la tenía? Los niños. Y somos los niños, hermano, los que entraremos con el rey, anunciando palmeras en las manos. ¡Victoria! ¡Victoria! ¿Por qué? Porque peleamos la buena batalla de la fe. Y Él en nosotros fuimos más que vencedores. Amén. Como niños. Hosana, Hosana al rey. Entonces, entra triunfante en forma humilde. No en un caballo va a venir, sí. Pero entró humilde. Y entrando también en el tema, mire, en el Salmo 62, 11. Una vez ha hablado Dios, 2 veces he oído número 2 de testimonio. 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder, que de Dios es el poder. También a ti, también a ti. Y me gustó lo que dice la versión Kadosh. En la versión Kadosh, ese mismo salmo, ahora en el siguiente versículo, dice, a Yahweh pertenece la misericordia, porque tú recompensas a todos de acuerdo a sus obras. Entonces a Yahweh, a Dios le pertenece ¿qué? La misericordia. Y de Dios es el poder. Y en la misericordia de Dios dice que hay recompensas a todos de acuerdo a sus obras. Entonces Dios va recompensando nuestras obras. Una recompensa que Él nos da. Porque de Él viene el poder y de Él está la misericordia. Entonces, si de Dios es el poder, hermano, mire el poder de Dios manifestado en nosotros. ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo es? ¿Y para qué? Porque este es el tema que el Señor me ha dado. Para que juntos, a la luz de la palabra, aprendamos y seamos formados, discipulados a la obediencia y hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Por eso en esta bella tarde, desde la bella Iglesia de Cristo, Misión en Acción, Ciudad de San Fernando, me es un honor llegar hasta su casita y que juntos aprendamos la palabra con el tema Cristo es poder de Dios, basado en 1 Corintios capítulo 1 versículo 24. Mas para los llamados, para los que Él llama,
tanto judíos como griegos, porque ya no hay un solo pueblo, ahora hay un pueblo, judíos como gentiles. Cristo es poder de Dios. Cristo el poder de Dios. Y Cristo es la sabiduría de Dios. Cristo demostrando la sabiduría de Dios. Entonces, el poder de Dios manifestado en Cristo Jesús. Cristo Jesús nace en un pesebre en nosotros y va creciendo en nosotros. Va formándose esa imagen de Cristo en nosotros. Y nosotros con ese poder de Cristo, hermano, nos da la autoridad. ¿Para qué? Para evolucionar espiritualmente y ganar la batalla de la carne. Sujetar los miembros de nuestro cuerpo a la obediencia del Espíritu. Amén. Y hacer la voluntad de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, ¿cuál es el tema? Cristo es poder. Cristo es poder. Y miren, aquí es donde voy a empezar a entrar ya a el tema de esta tarde. En Filipenses capítulo 2, versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Venía en esa forma, pero no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y es allí donde, hermano, hizo el impacto en mi vida. Siendo en forma, porque nunca dejó su deidad, vino y tomó cuerpo, sí, siendo él espíritu, siendo él el verbo, viene y toma un cuerpo, viene y se le da sangre para poder estar aquí, en la tierra. Pero siendo en forma la deidad de Dios interna en él, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, como me tienen que aceptar que soy Dios, como me deben de recibir, me deben, no. El ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Entonces yo miraba, ¿qué significa aferrarse? Yo sé que usted tiene una definición ya, el qué es aferrarse, porque él no se aferró, él no vino a aferrarse. Al que le fue revelado, como a Pedro, que se le reveló y que le dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres Dios. Y el Señor le contesta, bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo ha revelado el hombre, la humanidad. Esa revelación te acaba de caer directamente de mi Padre. Entonces, allí al que lo reconocía y lo entendía, hermano, como Felipe que le dice, muéstranos al Padre, muéstranos y estamos tranquilos. Y él le contesta, tanto tiempo he estado contigo y todavía no sabes quién soy. Todavía. Has mirado las cosas sobrenaturales. Has mirado y todavía no puedes encontrar la diferencia. Tú no puedes entender este mover sobrenatural en estos años que has caminado conmigo. Entonces, no se quiso aferrar o me tiene. No, como imposición, no lo es. Igual con el Evangelio, que es el poder de Dios, es la sabiduría de Dios, que es la buena noticia para el que la oye, el que la recibe. El establo donde nace Cristo Jesús. Y hay una evolución poderosa de adentro para afuera. Entonces, aferrarse, miraba yo en el diccionario. ¿Qué es aferrarse? Me daba la idea que de acuerdo al diccionario, miré en 2 diccionarios. Y me fue suficiente la descripción que dieron estos diccionarios, el Taller y el diccionario de la Real Academia Española. Dice que aferrarse es apoderar. Aferrarse es agarrar. Aferrarse es asir.
asir fuertemente como no te suelto. Aferrarse es atrapar. Aferrarse es asegurar. Aferrarse es a empeñarse. Pero él no lo hizo. Él no lo hizo. Él no lo hizo en absoluto. Entonces, hermano, mire, ahora nos vamos a meter lentamente para poder comprender el aferrarse. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Entonces, hermano, si Cristo Jesús es el poder de Dios manifestado en carne, si Cristo Jesús es el que dijo, toda la autoridad del cielo y de la tierra se me ha dado, toda, no poquita, toda la autoridad, traigo la autoridad, y es el que dijo, en mi nombre estas señales van a seguir, en mi nombre, pero es para los que creen, a los llamados que creen. Y él dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. El que come mi carne va a vivir eternamente. El que bebe mi sangre, hermano, todos los elementos nos lo dio. Que al nosotros creerlo, a nosotros llevarlo a cabo y al comernos, nos estábamos recibiendo lo que Él es. Para ayudarnos a no aferrarnos a las cosas que no nos hacen bien. Nos dio el poder, nos dio a la autoridad para poder soltar a lo que nos hemos aferrado. Porque en ese aferramiento, en ese atrapar, en ese empeño de lo que nos hace daño, hermano, no hay recompensa de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Él recompensa la obra de cada uno. Lo leímos ahorita en el Salmo. Entonces, Él siendo el Todopoderoso y el poder de Cristo, nos ayuda a soltar a lo que no debemos aferrarnos. Entonces Señor, esto es extraordinario. ¿Por qué? Porque yo encontraba esto, mire. El peligro de la tradición. ¿Y qué es la tradición? Es hacer algo continuamente porque todos lo han hecho así, por generación, pudiéramos decir, por tiempos atrás, sin evaluar el porqué, sin la base escritural, solo porque se dijo que así se tenía que hacer. Y se va marchando, se va caminando, sin pararse por un momento y decir, esto lo que tradicionalmente se hace. No debería, si fuera escritural y fuera bíblico, no debería de ser tradición, en absoluto. No, debería de ser un gozo observarlo y obedecerlo y llevarlo a cabo, pero no por forma de tradición, ni mucho menos por forma de costumbre, porque es ahí donde mengua el amor, cuando se hace lo de costumbre, cuando se hace por rutina, cuando se hace por forma tradicional. Involucionamos a ser un robot, pero no sale de lo profundo de nuestro corazón llevar a cabo eso para agradarle a Dios en todo. Si no lo hacemos por la tradición. Porque miren, Marcos capítulo 7 y el versículo 6. Respondiendo, Él les dijo, hipócritas, es que el Señor hablaba claro. Y más claro que esto, pues ya no se puede explicar. Hipócritas. Entonces, aquí mismo nos da la definición, ¿quién es un hipócrita? Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra,
mas su corazón está lejos de mí. Entonces, ¿quién es un hipócrita? Bueno, aquí dice el que de labios dice las cosas, pero el corazón está millas, kilómetros lejos de Dios. Eso es lo que hace la tradición. Hacer cosas por tradición, sí, aunque el corazón esté lejos de Dios. Porque entonces la tradición lo que lleva es agradar a un hombre, agradar a alguien. Y por ende, recibir un aplauso, recibir un reconocimiento del tal. ¿Por qué? Porque solo se hace por tradición. Pero delante del Señor nos dice, hipócritas, hipócrita. Porque la acción que estás haciendo, la estás haciendo para que otro te aplauda. Para que de labios te oigan y te estén oyendo otros. Pero yo que miro el corazón, miro tu actitud, que estás lejos de mí. Era lo que el Señor les decía, hermano. Y en el verso 7, mire, pues en vano me honra, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Entonces tenían allí unas bases. Enseñando, la doctrina era un discipulado. El discipulado formando con la doctrina ya humana, pero no conforme la Escritura y con la revelación del Espíritu Santo. Entonces dice, porque dejando el mandamiento de Dios, hermano, el mandamiento de Dios lo encontramos allá en Deuteronomio. Escucha, oh Israel, Dios es uno y lo debes de amar ¿cómo? A Él con todo el corazón. Lo debes de amar con toda tu mente. Lo debes de amar con el entendimiento que tengas. Entregado a Él. Escucha, iglesia de Cristo. Escucha lo que el Espíritu habla. Escucha. Porque donde hay ese amor, el mandamiento prevaleciente, ¿qué hay? Donde hay amor, hay fidelidad. Está la fidelidad al servicio a Dios. Porque le amamos. Y porque le amamos, queremos estar con Él. Queremos venir con Él. Nos deleitamos en su presencia. Anhelamos su presencia. Entonces, el amor lleva a una acción. No al wiri, wiri, wiri. No. Porque de labios. No. Lo que está en el corazón. La pasión, el ardor, porque donde hay amor, el fuego, hermano, nos lleva ¿a qué? A una acción. No palabras y más acción. Nos lleva a la acción. Entonces les decía, ¿verdad? Y les mostraba, dejando el mandamiento de Dios, amarás a Dios. Os aferráis a la tradición de los hombres. El peligro de la tradición. No quererla soltar, sino que se asida, se aferra, se empodera a hacer la tradición, a seguir ese mismo caminar, a seguir ese molde. Y el Señor le dice, te aferras a algo. Si yo no me aferré a ser Dios y soy el poder, ¿por qué no dejas que ese poder te ayude a soltar la tradición, a soltar lo que haces y regresar al primer amor? Y regresar a amar a Dios con todo el corazón, a servirle y anhelarlo de todo corazón, y amplificar el oído de su palabra, y así crecer en la fe, que sin la cual no podemos agradarle a Dios. Entonces la tradición de los hombres, ¿cuál era? Él les dijo, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber. Y hacéis otras cosas diferentes, muchas otras cosas. Porque para ellos era algo extraordinario esta tradición de lavamiento por fuera, pero no de lo de adentro.
La apariencia era tan importante para ellos. Por eso el Señor les llamaba sepulcros emblanquecidos. Entonces había una mortandad interna, y se lavaban por fuera, pero estaban muertos de adentro. Entonces para ellos era un aferramiento a llevar una apariencia, era un aferramiento a ser pico de oro, era un aferramiento. Pero cuando viene y se confronta el amor, no quisieron aquellos soltar para que llegara y naciera la verdad, y la verdad los hiciera libres. Y se aferraron a la tradición. Entonces, en esta enseñanza, Él nos dice, ¿a qué te estás aferrando? ¿A qué continúas practicando y haciendo? Si el poder de Dios es Cristo, Él tiene todo el poder para ayudarnos y soltar a lo que nos aferramos. Y Él nos puede ayudar para llenar esa área y llevar a cabo la voluntad de Dios. Entonces, avancemos. Yo miro acá unos ancianos peligrosos también. Ancianos. ¿Quién es un anciano, hermano? Dentro de una iglesia, un anciano se considera primeramente el pastor. No por viejo de edad, no, en absoluto, sino ancianos porque han madurado en la palabra, porque hay conocimiento de la palabra, hay ya un entendimiento. Y al tener ese conocimiento, entonces ya hay un ejemplo de cómo vivir la palabra, de cómo llevarla a cabo y ser un ejemplo. Entonces yo aquí miraba unos ancianos peligrosos que deberían de estar instruyendo y siendo un ejemplo al pueblo, un ejemplo de la obediencia, del amor a Dios. Y como hay amor, hay obediencia. Y eso lo miro en Marcos capítulo 7, versículo 3. Una vez más, ¿por qué los fariseos? Usted sabe que es una de las sectas más profundas en la observación de la ley, que de allí venía el apóstol Pablo. Fariseo de fariseos, decía él. Ese era mi portafolio. Era fariseo de fariseo. Su currículo. Su ridículo, dice el apóstol. Su ridículo. Ese era su currículum, que se jactaba. Decía, es que yo era fariseo de fariseo. Entonces, ¿qué? Y como fariseo, ¿qué era lo que hacía, hermano? Perseguía a la iglesia, perseguía a Cristo Jesús, perseguía la verdad. ¿Por qué? Por la religiosidad, el velo de la religiosidad, el velo de la apariencia. Y fue allí, ¿verdad?, que en ese velo, hermano, llevó a cabo y consintió la muerte del primer mártir, que fue Esteban. Que trajeron la ropa de aquellos que iban a apedrear a Esteban y la pusieron a sus pies. Y a los pies se paró como juez, dándoles la luz verde para que lo apedrearan, porque no quería oír el mensaje de Cristo Jesús, no quería oír el evangelio de poder, no quería oír la buena nueva del Mesías, de Cristo Jesús, el poder de Dios manifestado, y estaba con los oídos cerrados, turbados por la religión. Entonces aquí miro yo unos fariseos religiosos, porque los fariseos y todos los judíos aferrándose a la tradición ¿de quién? De los ancianos, aferrados a la tradición de lo que hacían otros, de los que los habían enseñado. Entonces viene y se confronta la verdad, que es Cristo Jesús, y ellos dicen no, le dicen no a Cristo. ¿Por qué? Porque la religiosidad impide ver la verdad delante de ellos. Igual como Pilato, ¿verdad? Cuando viene Cristo Jesús ante Pilato, y Pilato le dice, ¿qué es la verdad? Pero no espera la respuesta. Porque ¿qué hace Pilato? Se da la vuelta y le da la espalda a la verdad.
Entonces, cuando se topa, hermano, la mentira con la verdad prevalece y la mentira se tiene que ir o se deshace. Entonces, estaba la verdad allí y no la recibieron, no la aceptaron. ¿Por qué? Porque estaban aferrados. Tenían las manos ocupadas en tradiciones. Y es así, hermano, como el Señor quiere traernos una revelación a nosotros. Pero porque siempre se hace. Porque lo hacen todos. Y tristemente, hermano, este espíritu de tradición está dentro de la iglesia de Cristo. Está dentro. Es un espíritu que impide que la palabra revelada llegue al corazón. Por la forma tradicional de venir ante su presencia. Por la forma, hermano, que se les ha enseñado. Por no dejar el fluir de la profecía, la palabra profética. Y la profecía, hermano, trayendo la unidad del Espíritu. Trayendo la visión espiritual. Trayendo lo que a Dios le agrada. A causa de la tradición. Y vamos a mirar ahora, hermano, cómo esta tradición puede destruir pueblos enteros. Puede destruir iglesias enteras. Porque se aferran. Se aferran a seguir así. Y es por eso que el Señor le hablaba a la iglesia de Éfesos allá en el Apocalipsis. Bueno, acá la iglesia que fue amonestada, a excepción de la Filadelfia. Pero esa fue la iglesia primeriza que el Señor le dice: ¿qué tengo contra ti? Que ya todo lo haces por tradición. Que ya todo lo haces por costumbre. Que ya eres un robot. Que tu forma de servirme ya es mecánica. Hablas con muchas palabras. Y fluyes muy bien. Pero ¿qué tengo contra ti? Que ya tu corazón no está conmigo. Tu corazón se ha apartado. Porque ya no me amas. Dejaste que la idolatría entrara a ti. Dejaste que la idolatría entrara a la iglesia. Que hubiera ídolos dentro de la iglesia. Que se levantaran ídolos. Y que fueran en pos de ellos. Que fueran tras ellos. Mientras yo esperaba con las manos abiertas que vinieses a mí. Para darte el agua. Para darte la bendición. La tradición te lo impidió. Tu costumbre te lo impidió. Tu forma de servir te lo impidió. Entonces, ¿qué le decía? ¿Qué tengo contra ti? Todo lo que has hecho lo hizo a un lado. Regresa al primer amor, porque mira hasta dónde has caído. Era una iglesia que ya había caído, hermano. Que ya estaba en el suelo y no se daba cuenta que estaba en el suelo. Eso es lo más terrible. Lo más triste es saber, hermano, como Sansón, que no se dio cuenta cuando el Espíritu de Dios lo dejó. Eso es lo más terrible. Lo mismo le pasó al rey Saúl. No se dio cuenta cuando su obstinación, su aferramiento a hacer las cosas conforme a él le placía, conforme a lo que él creía, pero no buscaba esperaba la dirección de Dios, se aferró a su mal pensar y no se dio cuenta cuando el Espíritu de Dios se apartó y vino un demonio a perturbarlo. ¿Y cuenta se dio? Eso es lo más triste, iglesia. Que por la tradición y por el ruido y por las celebraciones y por todo esto no se den cuenta que la presencia desde cuándo salió y que solo quedaron las emociones. Porque para que se produzca la presencia y se manifieste, ¿sabe qué se requiere, hermano? Que haya un receptor abierto. Un receptor en el corazón de la presencia. Hermano, preguntémosle al rey David, que llevaba sus receptores delante de la presencia y se remolineaba y se gozaba delante de la presencia. Entonces, el receptor de la presencia en nosotros nos lleva a la alabanza,
nos lleva a venir primero a Él, nos lleva a la adoración, al entrar al lugar santísimo, a encontrarnos con Él. El receptor de su presencia nos atrae como el imán. Pero cuando ese receptor ya no está ahí, porque quedó obstruido por la tradición, quedó obstruido por hacerlo mecánico, hermano, ni aunque esté una docena de ángeles cantando aleluya, aleluya, y haya adoración, porque el receptor se apagó con la tradición y están con el reloj humano. Ya se pasó. Deberían de haber sido 5 minutos. Ya se pasó. Deberían de haber sido. Están con el reloj. Están con su agenda. Porque así los han formado a vivir con una agenda y no a deleitarse en la presencia de Dios. Entonces, ¿qué dice? Se aferran a la tradición de los ancianos. Si muchas veces no se lavan las manos, ¿qué le decían los ancianos? Que no coma. Que no coma. Mira nomás cómo entró a la iglesia. Mira, así como le platicaba. Mira nomás cómo vino. No, ese no, que no coma. Que no coman que la palabra. A este no le den la palabra. No lo dejen que se alimente. Cuando el Señor que decía, hermano, publicanos, vénganse, pecadores, aquí hay espacio. Vengan, vengan todos. Porque un día diría, este es el verdadero pan. Esta es la verdadera comida. El que come de mí tendrá vida eterna. Venga, pero esto, no, que no coma. No, que no coma. ¿No se lavó? No, que se vaya. No, esto es el peligro de entrar en una tradición que empieza a cerrar los ojos espirituales. Y en el verso ya 6, hermano, ponemos todo. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Mira, todavía es tremendo, hermano. Miren, le preguntan. Diríamos nosotros acá, what's happening? ¿Por qué ellos no marchan igual acá? ¿Por qué no son iguales? No, ¿por qué no siguen la tradición de los ancianos? ¿Por qué? Sino que comen con las manos inmundas. Tú le das de comer a todos. Te sientas a la mesa con publicanos, te sientas a la mesa con pecadores. Vienen las mujeres y se ponen a tus pies y te lavan los pies y no les haces fuchi y no las echas fuera. Si tú supieras quiénes son, es porque eso es lo que hace la tradición, la enseñanza de hombres, de solo fijarte en la apariencia. Pero el Señor que mira nuestro corazón, que tiene hambre, que tiene sed, sin importar lo de afuera. Porque en ese mismo error, hermano, o sea, hasta el mejor profeta puede caer en eso. ¿Dónde lo podemos mirar? Lo podemos mirar en Samuel, cuando fue a ungir al segundo rey, que Dios había escogido al rey David. ¿Y qué fue lo que miró Samuel cuando entró a la casa de... ¿Cómo dijimos que se decía en español? Elí. En inglés es Jesse, hermano. Disculpe, no quiero decir otro nombre, pero en inglés es Jesse. Cuando va a la casa del papá del rey David. Y usted sabe que pasaron los hermanos. Isaí, ok. Pasaron los hermanos que estaban en el ejército de Saúl. Pasaron los fortachones musculosos, con estatura y con toda la apariencia de ser un buen soldado, un buen defensor, entrenado en usar armamento. Y pasaron delante de él. Y lo primero que él iba a llevar a cabo es sacar la redoma del aceite de la unción, el cuerno. Y dijo, ¡pum! Este es. Pero el Señor, ¿qué le dice? Samuel, alto, no es este. Y viene el segundo. Eliabab creo era el segundo. Hermano, y otra vez, de seguro este sí es. Mira nomás. Extraordinaria apariencia, musculatoria. De seguro este es. Y que le dice, Samuel, no, este no es. Y hasta le dice, los he desechado. Desechado.
no están en mi presencia. Pero ¿cómo, Señor? Están en el pueblo tuyo. ¿Cuánto pueblo estará desechado de la presencia de Dios, hermano? Por la apariencia, porque el corazón está lejos y llegan con otros propósitos, pero no está ese amor ardiente para alabar, glorificar y servir al Señor. Propósitos equivocados. Entonces dice, Señor, los he desechado, ninguno de estos es. ¿Por qué? Porque yo no miro como estás mirando tú, Samuel. Tú te estás fijando en la apariencia, pero yo puedo mirar si el corazón de ellos está cerca de conmigo o no. Porque del corazón mana, el corazón dirige, el corazón lleva, el corazón palpita la vida. Dijo, no los quiero, fuera. Y es ahí cuando dice, debe de haber otro, debe de haber entonces otro al que yo vine a ungir. Y es cuando ya mandan llamar a aquel pequeño, de poca fuerza, pero que llevaba la unción del Todopoderoso para vencer gigantes. Entonces el Señor le dice aquí, mira, no. Estos comen con manos inmundas. Respondiendo él les dijo, una vez más, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Que el Señor pueda hacer un rayos X, hermano, y que no estemos haciendo cosas por tradición o por costumbre. Porque Él es todo poder, Él es el poder de Dios. Y nos puede ayudar a empezar a soltar esas actitudes de los cuales estamos aferrados a tradicionalmente servir a Dios así. Y que Él pueda decirnos, no te aferres. Eso no puede ser más poderoso que yo. Yo soy el poder de Dios, yo no me aferré. Y si yo no me aferré, no te aferres a lo que te hace daño. No te aferres así. Suelta eso. Hermano, porque pude mirar que hasta reyes, hermano. ¿Y qué somos nosotros? Reyes y sacerdotes. Porque se aferraron, hermano, murieron. Porque no quisieron dejar soltar lo que les hacía daño. Se asieron, hermano. Se empeñaron. Y cuando les llega la palabra, no, es mío, así soy yo, así sirvo, así y así. Por cuanto no quisieron soltar. Mira el fin de este, hermano. ¿Cómo voy con tiempo? Estoy muy bien, gloria a Dios. Aquí yo miro reyes aferrados al pecado. Entre ellos está Saúl también, que se aferró, hermano. Aún cuando le dijeron, el reino es quitado, así como me has arrancado el vestido, le dijo Samuel, así te han arrancado el reino. Han arrancado el reino. En otras palabras, ya no eres rey. Ya no eres rey. Estás desechado. Y aunque le dijeron, hermano, mire, no buscó de todo corazón. ¿Y qué hemos aprendido? Que el corazón contrito, el corazón que se humilla, no es despreciado por Dios. Señor lo levanta, Señor nos bendice, hermano. Pero ¿qué miramos? Que Saúl, su final fue una involución total. ¿Qué podemos decir de su hijo Jonatán también? Que se le reveló quién era el rey, que ya no era su padre. Se le reveló cuando el Señor le pone aquel gran amor por David, que al mirar cómo venció a aquel Goliat, hermano, por medio de la fe. Porque dijo, ese es un incircunciso, mas Dios ha estado conmigo, me ha dado el poder y la autoridad para pelear con el oso y con el león. Dios ha estado conmigo, me dará también la fuerza para vencer a ese incircunciso de corazón, a ese filisteo. Y siendo un pequeño, pero con una fe muy grande, hermano, en lo pequeño Dios puede hacer cosas grandes, y por esas cosas grandes es una fe activa, una fe efectiva en Dios para llevar a cabo las proezas que Dios quiere que hagamos, y en esa obediencia Él sea glorificado.
extraña. Dios me ha glorificado con las promesas y sigue igual. No, Dios es glorificado en la obediencia, en las proezas que hacemos en su nombre. Entonces, cuando ve Jonatán a este joven que se acaba de descabechar, le quitó la cabeza al Goliat con su propia espada, hermano. Dice que su corazón quedó, hermano, entrelazado con él y que lo amó mucho. Fue un amor que Dios puso porque le dio a revelar: este es el ungido, este es el siguiente rey, este es el que va a dirigir. Y aunque Saúl vino y le dijo: mira, ¿que no te has dado cuenta que este te va a quitar el reinado? ¿No te has dado cuenta? ¿Y cómo es que tú andas con él? ¿Cómo es que tú lo sigues? Hermano, porque a Jonatán se le reveló que él no era el rey siguiente, que lo tenía allí y era el rey David y que su padre había sido desechado, pero se aferró a la tradición de su papá. Se aferró a lo que hacía el papá. ¿Y cómo terminó? Aferrado con el papá. Murió igual que él. En esa misma batalla murió igual que el padre. Porque se aferró a aquel que se había aferrado a ser rebelde y a desobedecer y no sujetarse. Por eso el Señor decía: el que ama más a su padre y a su madre no es digno de mí. El que no quiebra ese vínculo. Y no estoy hablando de deshonrar y dejar. No, hermano. Todo tiene su lugar. Pero nosotros tenemos que poner a Dios siempre primero en todo. Sin dejar de llevar a cabo nuestra responsabilidad de darle honra a nuestros padres. Pero no sujetarnos cuando nuestros padres están en contra de la Sagrada Escritura o quieren que celebremos lo que está en contra de la Escritura. Ahí quebramos el vínculo. No puedo, no debo. ¿Por qué? Porque se me ha revelado y yo me deleito en agradarle a Dios y no celebro, no participo. Que eso fue el fin de Jonatán. Se aferró, aunque se le reveló quién era el rey, quién estaba delante de él, porque Dios le puso ese amor por él. Entonces terminó mal. Pero yo aquí miro uno cardíaco. Creo que la palabra cardíaco es poco. Réquete, cardíaco. Y nosotros que somos reyes y sacerdotes, hermano, que no nos aferremos al pecado como lo hizo este rey. Miren lo que dice Primera de Reyes capítulo 3 del 1 al 3. Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria en el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. Entonces Joram reinó ¿cuánto? 12 años. 12 años. Y en esos 12 años, hermano, el número 12, ¿verdad? Si usted toma notas, usted sabrá que el número 12 nos habla de gobierno. La forma de gobernar como rey no fue conforme la palabra de Dios en su corazón. Porque la palabra de Dios debe de ser el gobierno en nuestro corazón, que nos debe de gobernar. Entonces dice que Joram, versículo 2, hizo lo malo ante los ojos del Señor. Hizo lo malo. Entonces, todo lo que hacía era ¿por qué? Por lo que estaba en su corazón. Por lo que tenía aferrado en su corazón. Así eran sus acciones. Y vamos a mirar ahorita a qué se aferraba. A lo que se aferraba era desagradable ante Dios. Y lo que hacía era desagradable. Porque como el hombre piensa, así vive, dice el libro de Proverbios. Aunque no como su padre y su madre hizo algo bueno, no como lo hizo Acab y su madre Jezabel. Pues quitó el pilar sagrado de Baal
que su padre había hecho. Entonces quitó un pilar, quitó un altar, vamos a decir, quitó un altar para el dios Baal que le habían instruido a adorar y servir. Sin embargo, en el versículo 3, sin embargo, se aferró a los pecados de Jeroboam. Jeroboam fue el primer rey de Samaria, que se llevó 10 tribus. Porque Roboam, hijo de Salomón, hermano, no sujetó al pueblo en amor, sino dijo, les voy a dar el doble de golpes, voy a hacer peor. Los voy a latigar con puntas de escorpión. Tremendo. Ese señor le quitó 10 tribus y se las dieron a Jeroboam. Y Jeroboam hizo lo malo, que ahorita lo vamos a mirar, por lo cual Joram se aferró a eso. A los pecados de Jeroboam se aferró, hijo de Nabat, con los que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. No se apartó. Entonces, se asió, se empeñó. Sí, se aferró, pero miramos que la definición de aferrar eran varias, ¿verdad? Se empeñó, se asió, lo sujetó, se adueñó. Sí, miramos varias cosas. Entonces, así va, suelta, no. Aunque sea dedo menos, tampoco. Así va como al micrófono, así, se aferró, es mío, así lo voy a hacer. Pero eso es malo, te conduce. Esto Dios está mirando, esto es lo que hace. No, se aferró. Habrá otro. Porque se me anda acabando ahí el... Está otro abajo, gracias. Entonces dice que se aferró. Sin embargo, se aferró a los pecados de Jeroboam. Entonces vamos a ver los pecados de Jeroboam, porque se aferró a ellos. Primero, Primera de Reyes 12:28. El rey tomó consejo. Ay, hermano, si hasta tomó consejo, miren, con ancianos de la tradición, ancianos tradicionales, tomó consejo. El Jeroboam tomó consejo e hizo 2 becerros de oro. Dijo, allá si Aarón les hizo uno, yo les hago 2. Va a ser un poquito más pilas, dijo, voy a hacerlo yo. Lo voy a hacer 2. Y cuando se trata del oro, hermano, y del becerro, nos habla de la doctrina de la prosperidad. Doctrina de la prosperidad. Porque lo que debe de prosperar primero debe de ser nuestra alma. Y en esa prosperidad del alma que está siendo liberada para sujetarse al espíritu, al Adán. La Eva sujetándose al Adán. Y ser la idónea por la cual fue creada y hecha. Porque hay mucha diferencia en ser idónea y ser mujer. Mujer lo puede ser cualquiera. Hasta hoy en día, miren estos que dicen, me siento mujer y ya no. Son mujeres. Pero cuando se trata de ser idónea, hermano, ahí son los 20 pesos. 20 pesos extra que prefieren ser mujer. Que después tratamos ese tema. ¿Qué significa idónea o mujer? Entonces, hermano, le digo, voy a hacer 2 becerros. Y con esto vamos a ser prósperos todos aquí. Prósperos. Y esa es la doctrina que se oye en muchos púlpitos. La doctrina de la prosperidad. Pero poco hablan de la administración del alma y que sea próspera y liberada. Liberada en su totalidad para ser sujeta al espíritu. Entonces allí empezó el mal con la doctrina de la prosperidad. Ricos. Tú solamente habla palabra profética. Dios te va a bendecir con los carros. Dios te va a bendecir con la casa. Da esa palabra profética. Solo cree y Dios te va a bendecir para que tú tengas ese deseo
del corazón. Y luego se basan con los sacrificios y que con las ofrendas y con todo esto que meten. Entonces, con los pactos de dinero. Entonces, se aferró a esta doctrina. Y luego, número 20, Primera de Reyes 12:29. Dice que puso un becerro donde en Betel. Y Betel se llama casa de Dios. Trajeron el becerro a la casa de Dios. La doctrina de la prosperidad material. ¿Qué acaso no dice la Escritura? Buscad primeramente el reino. Busquemos primero hacer lo que es justo, la justicia. Busquemos primero, hermano, el gozo que nos da el Espíritu Santo, el vino nuevo de haber nacido de nuevo. Busquemos la paz. Entender que si tenemos a Cristo lo tenemos todo y no tenemos que andar con ansiedad. Porque en medio de esa ansiedad no se puede pensar bien, no se puede hablar bien, no se puede llevar la obediencia a Dios, porque la ansiedad es algo inquietante, es un espíritu que es lo contrario a la paz, y donde está la paz está el poder de Dios para poder oír la voz de Dios, obedecerle, sujetarle y tener la bendición de Dios. Entonces, hermano, metieron a Betel, a la casa de Dios, el becerro. Pero también dice que puso otro en Dan, y Dan significa juicio, para juzgar a aquel que no acepta la doctrina y verlo mal. Entonces, número 31 dice, Primera de Reyes 12:31. Hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran los hijos de Leví. ¿Qué nos indica aquí, hermano? Que son pastores que dicen, yo tengo una escuela para ser pastores. Se me figura la doctrina de Jeroboam. Doy licencias en este seminario, tengo escuela, tengo seminario, tengo instituto para preparar pastores que tengan su iglesia con credencial. Doctrina de Jeroboam. ¿Por qué? Porque nadie te puede hacer pastor, nadie me puede hacer. Ya nací con el llamado. Amén. Ya nací con ese sello de parte de Dios. Ya nací para llevar a cabo la obra encomendada. No es que un hombre me va a poner. Por eso dice, no eran de Leví. La tribu de Leví ya venía. Era los primogénitos de aquel tiempo de Dios, separados para Dios, para que ministraran en su presencia. Solamente esa tribu eran sacerdotes en el antiguo pacto. Ahora no, estamos en el orden de Melquisedec, donde no hay hombre y mujer, podemos ministrar en su presencia, pero ya como ministerio primario, hermano, ya es un llamado de parte de Dios, predestinado y preordenado a llevar a cabo. Pero no es porque Jeroboam nos quiera poner. No es porque Jeroboam nos quiere instalar. Ya fue confirmado de parte de Dios cuando un apóstol le envía. Apartarme. Así como lo hicieron con Bernabé y con Pablo, apartármelos. A esto los tengo llamado. Preexistencialmente. Entonces el apóstol viene y saca del discipulado que han estado fieles, siendo formados. Y si están en el discipulado de la iglesia, es porque traen ese llamado de servir y están dispuestos a ser enviados en cuanto el Espíritu Santo da la orden al apóstol o da la orden al pastor de la iglesia, que ya pasaron por el ancianato y ya dieron el testimonio. Entonces, hermano, no es así. Esta carpusa dijo, ¿qué dijo? Dijo, puso sacerdotes, los hizo él, sacerdotes de entre el pueblo que no eran los hijos de Leví. Entonces levantó ministros sin llamado, le puse yo. Ministros, él los puso para que ministraran delante de la vaca, del becerro, perdón. Que ministraran con el becerro de oro. ¿O qué? Sí, becerros de oro. Y número 32, peligro.
aparte de esos que ya mencioné, este es un súper peligro. Peligro. Y Jeroboam instituyó una fiesta en el mes 8. Entonces, esta rebeldía y aferrarse es celebrar fiestas que el hombre ha instalado y las ha metido a Betel, a la iglesia. Así como Jeroboam instituyó fiestas. Que no nos aferremos a celebrar fiestas que en el mes que lo celebran y lo cambian, dicen que es una fiesta cristiana. Se nos llamó a celebrar la Santa Cena. Se nos llamó a hacer en memoria su muerte, su resurrección y que Él viene, una fiesta. Se nos invita a celebrar que nos podemos sentar a la mesa y comer del verdadero pan y de la verdadera bebida y mantener viva la esperanza que el que ha de venir vendrá y no se tardará. Gloria a Dios. Entonces dice que instituyó una fiesta en el mes 8, en el día 15 del mes, como la fiesta que hay en Judá. Entonces el diablo todo imita, ¿verdad? Y subió al altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificio a los becerros que había hecho, al dinero. Y puso en Betel, instituyó fiesta pagana en la casa de Dios. Hermano, ¿y cuál fue el fin de este hombre, hermano? Todas estas 10 tribus terminaron metidas con los asirios. Por eso les llamaban los samaritanos, no queremos nada con ellos. Están todos llenos de idolatría. Llenos. Entonces, aferrarse, hermano. Aferrarse a cosas, a tradiciones, a servir. Hermano, es un mal fin. Es un mal fin para el que se aferra. Porque el Señor dijo, yo no me aferré. Siendo igual a Dios, no me aferré, me despojé. Y si Él está en nosotros, nos va a ayudar para no aferrarnos a hacer lo que otros los han instituido como correctos, o aún como nosotros queremos. ¿A qué te habrás aferrado? ¿A qué estarás aferrada todavía? ¿Qué hay dentro de nosotros? Que el Señor, a través de esta enseñanza, Cristo es poder para soltarnos los dedos a lo que estamos aferrados, porque la religiosidad o porque ya dejamos el primer amor y la tradición nos ha llevado a hacer las cosas como queremos, a celebrar como queremos el venir a su casa. Este es un mensaje de que hay poder en Cristo Jesús y nos puede ayudar. Porque miren, Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, igualmente participó también de lo mismo. Sabe lo que sentimos, sabe lo que experimentamos, sabe todo de nosotros. Porque Él igualmente participó de lo mismo. Para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte. Entonces, al morir en esa muerte, quitar el poder que tenía el poder para influir pecado y que uno se aferrara a las cosas. Los tengo bien aferrados. Los tengo bien aferrados a este vicio. El que esté enviciado en algo, hermano, ya lo hace inconsciente. Ya ni piensa. Inconscientemente. Es un vicio. Está aferrado. Aquí estaremos aferrados, porque eso lo va a discernir el Espíritu Santo para podernos decir, suelta eso. Suelta eso. Suéltalo. Suéltalo. El que tiene todo el poder está en ti para ayudarte. Suelta ese dedo. Suelta el segundo dedo. Suelta. Suelta.
porque Él tiene que ser primero en ti y nos va a ayudar. ¿A qué te quieres aferrar? ¿A que la relación esa va a cambiar? Hermano, si empezaste a sangrar desde que empezaste esa relación. Hermana, empezaste a estar enojada, a dormir inquieta, a causa de que te has aferrado a la relación que se burla, a la relación que te está usando, te está sacando dinero, te está sacando finanzas, te niega, no te contesta. ¿A qué te estás aferrando, hermano? ¿A qué? El Señor nos está llamando, hermano, en esta tarde. No te aferres, no te aferres. Suelta ya lo que te está dañando. Suelta de justificar. Suelta eso. Porque Él se hizo como nosotros y nunca se aferró a ser igual, sino como nosotros, para experimentarlo todo y poder ayudarnos, porque nos entiende. Y con este ya termino, Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Y cómo le vamos a poder agradar en todo? Cuando soltamos a lo que nos hemos aferrado y empezamos a dejar que Él sea el que nos guíe y nos ministre y nos ayude. A dejar de hacer las cosas como nosotros queremos. A dejar de servir como nosotros queremos. A dejar, hermano, de celebrar lo que nos han dicho que es algo cristiano y no lo es. Detrás de eso hay una tradición de hombre. Detrás de eso hay un anciano corrupto que lo impone. Atrás de todo esto está esas enseñanzas de Jeroboam metidas en la iglesia. Pero está el Espíritu Santo en nosotros, está el Señor. Cristo es poder. Poder para ayudarnos, poder agradarle en todo. Dando fruto. ¿Qué es dando fruto, hermano? Que lo soltamos. ¿Qué soltamos? Y el fruto fue la obediencia. La obediencia. Y en esa obediencia Él nos da el crecer en el conocimiento de Dios. Crecer. Entonces, en esta tarde, permíteme ministrarte. Y que el Espíritu Santo también nos ministre a todos. ¿A qué nos hemos aferrado? ¿Nos hemos aferrado a creer que lo sabemos todo? ¡No! Yo creo que ni a pañales espirituales llegamos. No. ¿A qué nos hemos aferrado? ¿Para qué, hermano? Para que lo soltemos. Y Cristo Jesús, que es el verdadero pan, hermano, por eso aquella sirofenisa lo sabía. Y aunque el Señor le dijo, no te es lícito venir a comerte el pan de los hijos, o que te lo dé, no es tu tiempo ahora. Y dijo, Señor, yo sé, pero los perros debajo de la mesa donde se sientan los hijos esperan que les caiga un mendrugo, y con eso es suficiente. Un mendrugo de ese pan hizo libre a la hija. Un mendrugo de ese pan regresó el gozo de esa casa. Un mendrugo de ese pan trajo la unidad familiar. Un mendrugo de ese pan cambió la atmósfera de esa casa. Un mendrugo de ese pan dio un reinicio a una familia. Y tú, que te puedes comer todo el pan y te puedes sentar a la mesa, tienes aferrado servicios corruptos, adoración corrupta al Señor, participación de celebraciones corruptas, justificadas, que porque un hombre las ha impuesto. Y cuando estemos delante del Señor, ni ese hombre que te ha instruido estará allí. Cada uno estaremos dándole cuentas al Señor. Tenemos el pan de la liberación, tenemos el verdadero vino, el poder de Cristo en nosotros para soltar todo lo que nos pida y que Él llene todo nuestro ser y gozarnos cada día de saber que nació en un establo sucio, menospreciado, que nació en un lugar donde nadie hubiera querido ir, pero Él llegó a nuestro establo para darnos el valor, para darnos el poder
para invitarnos a sentarnos a su mesa. Que esta noche podamos decir: Señor, qué gran poder hay, qué gran poder hay en ti, Señor, para ayudarme a hacer lo que te agrada, para ayudarme a hacer y bendecirte en mi obediencia, para soltar lo que yo no he podido, a lo que me ha aferrado, soltarlo hoy en tu presencia, creerte a ti, papito, creerte a ti y deleitarme cada día en ti. No puedo cerrar la transmisión sin invitarte a ir. Qué hermoso tiempo es este de que invites a Cristo. Tú eres ese establo que hoy quiere nacer en ti, que hoy quiere esa luz entrar a tu vida, que hoy quiere ese Rey de reyes y Señor de señores venir a ser morada en ti. Un lindo establo que mire en ti como lo miró en mí y los que estamos aquí. Y que podamos decirle: Señor Jesús, entra a mi vida. Hay espacio en mi corazón para que nazcas. Hay espacio en mí. Entra a mi vida. Te recibo hoy como mi Señor y Salvador. Perdóname, Señor. Límpiame con tu sangre preciosa y haz de mí una nueva criatura. Te recibo como mi Señor y Salvador, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si te habías apartado, hermano, qué hermoso tiempo es este para que también te reconcilies. Y Él te va a ayudar a no aferrarte ya al pasado, a no aferrarte ya a las experiencias vividas, a soltar eso que quedó grabado en tu memoria, eso que quedó grabado en tu mente, y volver a comenzar de nuevo con Él y decirle: Señor, perdóname, porque yo sé que he pecado. Una vez más, papito, límpiame con tu sangre preciosa. Haz de mí esa criatura. Hoy agarro tu mano y me levanto. Salgo de toda esta atmósfera, Señor. Me había aferrado por tanto tiempo en esa experiencia, en ese maltrato. Pero hoy, Señor, suelto todo eso para agarrarme de tu mano y seguir tu caminar. Guíame a una iglesia donde quieres que sirva y me deleite en estar en tu presencia. Una vez más te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Perdóname, Señor, perdóname y límpiame con tu sangre preciosa. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Me es un honor llegar a vuestras casas y juntos aprender con la palabra del Señor. Esta es Iglesia de Cristo, Misión en Acción. Si andas por acá este domingo, te esperamos. 1066 Norma Clay, Ciudad de San Fernando. Bendiciones, hermanos. Amén.